Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador experimenta un déjà vu. Las disputas de poder, las crisis institucionales y la puja por imponerse por la vía del golpe o, por supuesto, de la ilegalidad, eran clásica de los años 90. Desde el gobierno de Lenín Moreno se revierte una larga década de gobernabilidad y estabilidad, y ahora con Guillermo Lasso tenemos dos contralores al mismo tiempo, dos presidentes del Consejo de Participación, aunque uno de ellos ilegítimo, por supuesto, y hasta una embajada respondiendo lo que callan los ministros sobre, por ejemplo, inseguridad. ¿Qué va a pasar con todo esto en el mediano plazo? ¿Qué destino tendrá el Consejo de Participación si lo que quieren los sectores mediáticos y conservadores es su desaparición? De esto queremos conversar con la presidenta del Consejo de Participación y Control Social, Sofía Almeida, a quien le agradecemos por participar en este espacio. Sofía, qué gusto tenerla acá. Bienvenida. ¿Cómo está? Un saludo a todos los televidentes, un saludo a ustedes ahí en estudios. Gracias por la invitación. Gracias, Sofía. Cuéntenos para que el público de América Latina entienda por qué quieren desaparecer el Consejo de Participación, y para eso incluso acuden a maniobras, manipulaciones de orden, entre comillas, legal, para, por ejemplo, desconocer su presidencia. Sí, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como saben, es una institución que tiene la potestad, la atribución de luchar contra la corrupción, impulsar la participación ciudadana y designar autoridades de control, las máximas autoridades de control del Estado. Y eso justamente es lo que ha sido la manzana de la discordia entre sectores políticos y, bueno, y grupos de poder que no quieren que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe autoridades o que éstas sean elegidas a su conveniencia. Ese realmente es el resumen de lo que pasa en Ecuador. Y hemos visto cómo la semana pasada 4 consejeros de los 7 que conformamos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso, tienen denuncias por corrupción en la Fiscalía General del Estado, justamente en designación de autoridades, me han intentado remover de una manera violenta, rompiendo las cerraduras de la oficina de mi despacho, una madre de una niña de 6 meses, también, y una profesional más que nada, y rompiendo la sala de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana en compañía de la Policía Nacional, de CNT, que es la institución que regula las telecomunicaciones que pertenece al Gobierno Nacional, sector público, de la empresa eléctrica y con la valía del Ministerio de Trabajo, porque valida lo que hicieron estos 4 consejeros que intentaron removerme y que ahora se autoproclaman, uno presidente del Consejo y otra vicepresidente del Consejo. Esto de aquí no tiene nombre. Para mí es impresentable cómo se está trastocando la institucionalidad del país. El Consejo de Participación Ciudadana es una entidad de la función de transparencia y control social, no del Ejecutivo. Yo no había solicitado ningún resguardo policial, que estuvo desde las 6 de la mañana del día 9 de febrero, acordonando a toda la institución y, de alguna manera, intrínsecamente validando las acciones de estos 4 consejeros, golpistas, porque lo que se dio fue un intento de golpe de Estado institucional. Claro, Sofía, pero la pregunta es, ¿quién ejerce el poder del control de participación ahora? Porque lo que vemos, y a pesar de que yo críticamente lo he dicho, no tiene ningún sentido que el señor Nan Ulloa, como usted menciona, con algunas denuncias, muy ligado al gobierno, hizo campaña por el señor Guillermo Lasso, estuvo en su momento en el movimiento Suma del exalcalde Mauricio Rodas, etcétera, diga que él es independiente de ello. Entonces, ¿de qué independencia podemos hablar si él está avalado por el Ministerio de Trabajo y avalado por el presidente de la República? Entonces, ¿quién mismo ejerce la función de control social y la presidencia del Consejo de Participación? Yo, porque yo presenté una medida cautelar ante la justicia para que vean esta situación. Y justamente la jueza que me otorga la medida cautelar indica en su resolución que ningún acto que intente removerme es válido o es legal. Así que el consejero Ulloa
valiéndose también de unas influencias en los consejos de la judicatura, de lo que tengo entendido, lo que dice la gente, es que pone también una medida, una acción de protección que jurídicamente es una aberración, porque revoca la nueva jueza, la que le pone la acción de protección, la medida cautelar que me fue otorgada, y que eso es improcedente, pero que solamente la misma jueza lo puede hacer. Y luego, horas después, que el consejero, que la jueza le otorga la medida cautelar a favor, es suspendida en sus funciones. Y quiero recordar que el presidente del Consejo de la Judicatura, que es quien regula administrativamente a los jueces, es amigo, de lo que entiendo, del consejero Ulloa, y también me tiene puesta una demanda por un acto administrativo que estábamos haciendo lucha contra la corrupción en el Consejo de la Judicatura. Y el consejero Ulloa lo defendió a capa y espada. Y que ahora pues se ha proclamado presidente en un acto que, bueno, ya a criterio mío no es regular. En todo caso, aquí se ve no solamente la injerencia del Ejecutivo, sino también de otros poderes de Estado, que es el Consejo de la Judicatura, la función judicial, porque a la jueza que actúa en derecho la suspenden. Entonces es una cosa que realmente causa mucha preocupación. Aquí no estamos respetando la institucionalidad del Estado, no estamos respetando el Estado de Derecho. Se pasan las leyes, la Constitución y todo procedimiento normal en un Estado de Derecho para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, elegir autoridades a dedo, a conveniencia de sus patrocinadores, y que no haya una efectiva lucha contra la corrupción, porque lo que estamos haciendo ahorita en este momento es designar autoridades de lucha contra la corrupción, que van a vigilar los recursos de los que son responsables sus patrocinadores. Eso es gravísimo. No solamente el tema de la presidencia de quién ejerce o quién no ejerce, sino si realmente esas autoridades que quieren designar ilegítimamente, ¿no?, van a responder a los intereses de los ecuatorianos o a los intereses de quienes los están patrocinando o validando con ilegalidades, con documentos que no son válidos jurídicamente, legalmente. Claro, pero Sofía, una cosa que sí valdría la pena para contarle a la audiencia de América Latina que nos sigue a través de este programa es que precisamente al otro día de lo que se planteó en la Asamblea, es decir, 80 legisladores piden el juicio político para los 4 consejeros que se abrogaron las funciones que usted acaba de mencionar, al otro día va la policía, entran estos consejeros con un secretario ad hoc, que eso no existe en el reglamento, se toman la presidencia. ¿Usted cree que efectivamente lo hicieron por presión gubernamental, de los grupos conservadores, mediáticos, después de la amenaza de juicio político con la firma de 80 legisladores de la Asamblea Nacional? Mire, justamente el juicio político que le han iniciado estos legisladores a los 4 consejeros son por intentar cambiar la reglamentación del Contralor General del Estado a mitad del proceso. A mitad del proceso quieren cambiar las reglas de juego para elegir Contralor General del Estado al perfil que le conviene a sus patrocinadores. Ya tenemos el concurso avanzado, más del 40%, y a estas alturas cambiar el perfil de los postulantes, discúlpenme, pero no tiene nombre. Eso es lo que los legisladores han revisado, y justamente también las evidencias de posibles actos de corrupción que han hecho estos consejeros, porque hay audios que circulan en redes sociales donde una consejera habla sobre cómo mejorar la patrocinación o cómo mejorar la postulación de una de las candidatas. Ya, pero entonces, y Sofía, cuáles son las vías cuáles son las vías, y que las vías serían reuniéndose con estos 4 consejeros. Eso no podemos permitir. Como yo no sucumbo a estas presiones, como yo no me uno a estas irregularidades, me quieren revocar, me quieren remover de mi cargo. Esa es la síntesis de todo. Ya, para finalizar esta primera parte, entonces, Sofía, ¿cómo queda el Consejo de Participación? ¿Está actuando, no está actuando? ¿Está ejerciendo las funciones que le corresponden? Es decir, ¿está preparando los concursos para nombrar y elegir al Contralor, o está todo congelado en función de esta crisis que se vive? Bueno, yo me encuentro en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. He convocado ya a los funcionarios a trabajar.
he hecho que las autoridades que se encuentran aquí, que supuestamente el consejero Ulloa los ha removido, están viniendo a trabajar para sacar adelante todos los procesos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y claro que esta situación daña la imagen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro que sí, porque eso es lo que han querido también sus patrocinadores, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces ha habido una campaña ya de meses atrás, yo lo he venido denunciando, una campaña de desprestigio mediática, sistemática, administrativa y hasta judicial, impulsada por estos consejeros y apoyada por estos patrocinadores para mermar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana, para apoderarse del Consejo con estas supuestas denuncias que ellos han hecho, con lo único que hacían era obstaculizar los procesos que nosotros veníamos avanzando, y que lo que quieren es poner ahora sí, cuando ya cooptaron el Consejo, coger las autoridades, designarlas a su medida y luego eliminarlo por completo. Ese es el fin de todo lo que quieren hacer estos patrocinadores en complicidad de estos 4 consejeros. Hagamos la primera pausa, Sofía, y le invito para que en la segunda analicemos en el contexto que ocurre aquello, todo lo que estamos mencionando y por supuesto también cuáles son los riesgos de que una institucionalidad construida a base de incluso la legitimidad de una consulta popular se pueda venir abajo. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con la presidenta del Consejo de Participación y Control Social, Sofía Almeida, acá en Ecuador. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la presidenta del Consejo de Participación y Control Social, Sofía Almeida. Sofía, usted le escribió una carta, se hizo pública esa carta al presidente de la República donde le señala algunas irregularidades en el comportamiento de su gobierno, de su gestión alrededor de lo que ha legitimado o ha validado, digamos, del usurpador del cargo, como se lo menciona el señor Hernán Ulloa. ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Cuál es la respuesta que tiene el gobierno frente a eso? ¿O el silencio es lo que pasa incluso con otros casos que son incluso de mayor gravedad para la mayoría de los ciudadanos? Sí, un total silencio ante esta carta. Yo creo que el que calla otorga, de las acciones que se han realizado por parte del gobierno nacional contra el Consejo de Participación Ciudadana, su institucionalidad y la legitimidad de los actos que se han hecho, que son nulos totalmente, una legitimidad nula de estos bochornosos actos que se han hecho. Es evidente cómo la Policía Nacional irrumpió, es evidente cómo el gobierno nacional está validando estos actos ilegales por medio de sus instituciones, lo que convertiría esto en una injerencia de funciones, algo gravísimo, de un poder del Estado, una función del Estado en otra. Porque el Ministerio de Trabajo está validando documentos ilegales, lo he dicho públicamente porque son ilegales, y los está validando de una manera de verdad autoritaria. Como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, como respetuosa de todos los estamentos legales, he entregado al Ministerio de Trabajo y a todas las entidades del Estado la copia de la medida cautelar en la que se indica que soy la presidenta, en otras palabras, y que cualquier acto que intente removerme es ilegal. Por lo tanto, tienen pleno conocimiento que la presidenta soy yo y de algunas maneras intentan validar el acto ilegal y bochornoso que realizaron estos 4 consejeros. La ley es clara. La presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ejerce por la mitad del periodo por el cual fueron electos los consejeros. Es decir, el periodo que fuimos electos fue 4 y la presidencia dura 2. Yo fui elegida el 14 de junio del 2021. Todavía no se cumplen los 2 años. Y esto no se puede permitir que con la ayuda y la presencia de la Policía Nacional
se cambien se dañen las instituciones, se cambien autoridades de manera ilegal o se intenten cambiar las autoridades de manera ilegal pasándose por la ley, los reglamentos, los documentos legales, todo, y hasta incluso una resolución de un juez para hacer las cosas a conveniencia del gobierno nacional. Eso es todo. Yo creo que esto es gravísimo, que voy a denunciar a nivel internacional, como lo estoy haciendo ahorita públicamente, pero también con las acciones legales pertinentes, porque no podemos permitir que en un Estado de Derecho ocurran estas cosas. Pero Sofía, también cabría la oportunidad para pensar hasta dónde, por ejemplo, en este caso la Asamblea Nacional podría definir de alguna manera esta situación. Le digo esto porque el día de ayer otra vez un grupo de legisladores ahora pide el enjuiciamiento político para los 7 consejeros cuando había un pedido para los 4 que se acaba de mencionar y que son usurpadores de lo que se acaba de mencionar. ¿Usted cree que la salida política estaría dada por la decisión que tome la Asamblea en cuanto al juicio político, ya bien sea para los 4 o para los 7? Yo creo que sí. Yo estoy dispuesta a comparecer las veces que sea en la Asamblea Nacional para decir la verdad, para entregar los documentos, porque como auditora que he sido en todo mi ejercicio profesional, yo hablo con los documentos, con la ley, apegada a derecho, respetando el marco normativo vigente. Y si la Asamblea Nacional es la que tiene que dirimir esto, estoy dispuesta a exponerme en la Asamblea Nacional, porque el que nada debe, nada teme. No como estos 4 consejeros que entiendo fueron llamados a comparecer el día de ayer para dar explicaciones de lo que ocurrió el día miércoles de la semana pasada con estos actos bochornosos y no fueron, no asistieron. No asistieron a dar las explicaciones al pueblo ecuatoriano por medio de la Asamblea Nacional. Claro, pero, entonces yo creo que es importante que la Asamblea dirima esto. Incluso esa es una causal para juicio político, porque el no haber ido a la Asamblea Nacional, que es incluso el organismo que fiscaliza a autoridades como las del Consejo de Participación, también es una causal para el enjuiciamiento político, ¿verdad? Por supuesto. Pues como le digo, el que nada debe, nada teme. Las explicaciones tienen que hacerlas obligatoriamente la ciudadanía. Y ellos no asistieron. Ni ellos, ni la cúpula de la Policía Nacional que fue llamada a comparecer, ni la ministra de Gobierno encargada de la cúpula de la policía. Ya, entonces Sofía, hay un elemento que sí nos gustaría que lo reflexionara con nosotros y tiene que ver hasta dónde el Consejo de Participación ahora constituye un problema para el gobierno de Guillermo Lasso, cuando en la práctica, digámoslo así, alrededor de 4 o 5, incluido usted, en su momento no tenían ninguna diferencia, ninguna divergencia con el gobierno. Al contrario, parecería que había una cierta armonía, que las cosas se coordinaban, que las cosas funcionaban. ¿En qué momento se rompe esa, digamos, armonía? Justamente cuando se falta respeto a la institucionalidad y a la independencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como presidenta del Consejo, en aras de mantener siempre una relación buena con las diferentes instituciones del Estado, yo, justamente para tener las buenas relaciones y buenos resultados de la ciudadanía, porque ciertamente lo que pasa es que el gobierno nacional, por ejemplo, dependemos para que otorga los recursos del Estado, la Asamblea Nacional para que revise de alguna manera las actuaciones de los consejeros, los consejos de la judicatura para que también en alguna acción pueda validar también las acciones judiciales a favor o en contra del consejo. Esas buenas relaciones se tienen que mantener en un Estado de Derecho normal. Pero el problema es cuando quieren ingerir en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí es el problema. Nosotros tenemos que respetar la independencia y nuestra postura como consejeros. Cuando se han querido hacer presiones para designar, cambiar reglamentos, eso es lo que no se puede permitir. Como presidenta, yo no voy a permitir que haya injerencias de ningún tipo. El Consejo de Participación Ciudadana, por Constitución y por ley, es el que tiene que hacer los reglamentos y designar autoridades en un concurso que realmente lo hace la ciudad, lo acompaña y lo vigila la ciudadanía.
pero la injerencia de otros poderes del Estado, otras funciones del Estado, no se puede permitir. Y ahí es cuando también se rompen estas relaciones y que ahora pues redunda o en consecuencia hace que estos 4 consejeros se sientan con el poder para pasarse sobre la Constitución, para pasarse sobre las leyes y removerme del cargo, que no lo han hecho porque la presidenta soy yo, removerme del cargo porque no sucumbo a estas presiones, porque no hago lo que grupos de poder e interés quieren, sino lo que el interés del ecuatoriano necesita. Y una pregunta ahí muy puntual que además es válida para que entienda nuestra audiencia en América Latina, Sofía. El presidente Lasso dijo en una declaración que me sorprendió porque creo que estaba, no sé si ignorando algunos elementos de la Constitución o al mismo tiempo falseándole en el contenido y la explicación. Y él dijo que él iba a pedir a la Asamblea que asumiera ciertas atribuciones del Consejo de Participación. ¿Esto lo puede hacer un presidente? ¿Hasta dónde tiene facultades el presidente de la República para que lo que hace una función le traslade a otra? Es decir, por ejemplo, una función del Estado es la Corte de Justicia y él podría decir, yo mañana le paso esas funciones a la Corte Constitucional. ¿Es posible hacer eso? La verdad, no creo. Nosotros tenemos que respetar la independencia de las funciones, de cada una de las funciones del Estado y pareciera que no se están respetando para nada. Aquí es un Estado de Derecho, el Ecuador es un Estado de Derecho, con independencia de sus funciones. Y no puede ser que nosotros, o que autoridades que encabecen funciones, se crean con el derecho de inducir o de tratar de comentar para validar con sus propias instituciones a su cargo las acciones de otras, que se han dado de manera ilegal o de alguna manera tratar de legitimar acciones que no corresponden apegadas a derecho. Ya, y entonces una última pregunta, Sofía, a propósito de este tema, porque en algún sector de la opinión pública, y digo alguno porque no es que sea mayoritario, pero nos quieren hacer aparecer como si fuese mayoritario, y el propio presidente de la República hizo campaña diciendo que llegaría para desaparecer al Consejo de Participación. ¿Esto cómo se tendría que hacer? ¿A través de la Asamblea, una enmienda constitucional, o siendo una función del Estado tiene que pasar por una Asamblea Constituyente? Bueno, hay muchos criterios de varios juristas. Algunos indican que es por consulta popular, otros indican que es por el referéndum o por reforma a la Constitución, pero lo que sí es cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado mediante la Constitución del 2008 en una asamblea constituyente. Y yo entiendo que lo que se hace en derecho se deshace en derecho, de la misma manera. Entonces, eso habría que determinarlo ya las instancias jurídicas pertinentes. Sin embargo, como les digo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado mediante una asamblea constituyente y entendería que de esa forma mismo tendría que ser eliminado, si es que así fuera. Sin embargo, si existe una consulta popular, pues bueno, nosotros somos electos por voluntad popular y en todo caso hay que respetar siempre la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero siempre también hay que hacer respetar los caminos legales pertinentes para hacer las cosas. Muchísimas gracias, Sofía. Le agradezco mucho por haber atendido esta invitación para conversar sobre un tema que, por supuesto, en el marco del aparato mediático que maneja el gobierno queda prácticamente desolado o abierto a la interpretación de quienes ahora usurpan su cargo. Le agradezco mucho. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Gracias a usted, un abrazo a usted y a todos los televidentes una vez más. Muchísimas gracias a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación y Control Social, en medio de una crisis política en el Ecuador, en este caso muy puntual, donde se quiere validar un asalto con policía incluida en las instalaciones del Consejo de Participación. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.